Parte 2. El mundo de la oscuridad se llenó de luz. Era una sensación extraña, aunque al cerrar sus ojos, se sentía como si aún estuvieran abiertos, pero, después de que esto pasara, él se encontraba de pie, en una habitación dentro de un edificio. Él sentía una breve desorientación mientras su mente, que cambió a un mundo de ficción, rápidamente se desvanecía. Él miró su entorno con cuidado. La habitación estaba hecha de algún tipo de material inorgánico de color gris, que parecía concreto, y tenía un techo alto. Aunque no había una evidente fuente de luz, un lado del techo brillaba con una luz blanca. Yo Momonda-sen. Gracias por venir. Alguien lo llamó. Suzuki Satoru, Momonda, había accedido a Yggdrasil incontables de veces antes, pero nunca nadie le había hablado en esta habitación, así que él quedó confundido por un momento. Sin embargo, como era una voz familiar, o tal vez era la voz de una de las personas en ese clan, a la que él era muy cercano, cambió inmediatamente su estado de ánimo, y respondió. Ah, pero Roncino-san, buenas noches. Me alegro de que hayas venido. La voz que se dirigió a él venía de un hombre con la cabeza de una bestia feroz, con alas en su espalda. Llevaba una brillante armadura dorada. Y a eso me asustó. Momonda-sen, eres la primera persona con la que me he encontrado aquí. Igual que a mí. Parece que iniciamos sesión casi al mismo tiempo. Bueno, este tipo de cosas sucede. La verdadera sorpresa es porque esto no ha ocurrido antes. Después de todo, debe haber un montón de gente que sale del trabajo y se conecta inmediatamente a la misma hora. Su amigo, Peroroncino, caminó hacia él. Con cada paso que Peroroncino daba, unas motas de oro se dispersaban de su armadura y se desvanecían en el aire. Bañado en el resplandor, él le habló a la figura imponente. Nunca he visto ese efecto antes. ¿Qué hay con eso? ¿Acaso es por los cristales de datos soltados por los monstruos de una zona recién descubierta? No. El rostro de Peroroncino no cambió. Una deficiencia lamentable era que el avatar no podía cambiar sus expresiones, para que coinciden con la propia voz. Aún así, su voz era muy clara, y así era la felicidad en sus palabras. Es un efecto de personaje, de un ítem de la tienda de Kaz. Momonda sentía que el suelo se había abierto debajo de él. Debería haber mostrado un emoticono, pero no estaba de humor para eso. En cambio, caminó hacia Peroroncino. De ninguna manera. ¿Por qué? Peroroncino-san, ¿cómo pudiste traicionarme de esa manera? ¿Cómo pudiste traicionar nuestra amistad ardiente? No habíamos prometido jugar sin usar ítems de Kaz. Ciertamente. A pesar de que ellos sabían que se podía pagar para ganar ítems de Kaz, habían formado una alianza de no ítems de Kaz. Sus almas ardían con la idea de que podrían compensar la debilidad con la habilidad. Más al punto, Peroroncino y Ubet habían sido los que habían venido con esa idea en primer lugar. Ser el primero en traicionar esa idea era absolutamente imperdonable. Momonda-sen, lo siento. Peroroncino puso las palmas de sus manos en modo de disculpa, pero sus palabras no eran de arrepentimiento. Tú querías tener todos esos efectos sin importar qué, pero mírate ahora. Tu armadura no se ha vuelto más débil. En Yggdrasil, los jugadores podían diseñar sus equipos como quisieran. Esto también incluía sus poderes. Sin embargo, las habilidades no podían ser apinadas de cualquier manera. La capacidad de un ítem de datos estaba determinado por la construcción y el material del ítem. Por el contrario, los efectos especiales tomaban una menor cantidad de capacidad de datos, así que no era raro que ellos sean imbuidos en un ítem, para usar la capacidad sobrante. Sin embargo, Peroroncino era un jugador enérgico, y la gente de ese tipo buscaba el poder a cualquier precio. Ellos eran del tipo que se obsesionaba con las habilidades y la construcción del personaje. Por lo tanto, dedicar incluso un poco de capacidad de datos para los efectos especiales era un desperdicio. Bueno, yo sé eso. Momonda sintió, después de haber cambiado su tono un poco. De todos modos, no había sido serio con sus acusaciones. Pero Roncino-san, tú siempre has sido casi perfecto en las construcciones. Ciertamente. No debería cargar datos inútiles en mi equipo. Pero Roncino estaba tratando de construir el ítem combinado Sunfall, que necesitaba una selección rigurosa de muchos cristales de datos,
así como las armaduras y armas para instalarlas en ello. Además, había un poco de recompensa para su duro trabajo. Él se las había arreglado para recrear el aspecto del ítem. Es por eso que no tuve más remedio que instalar el efecto en mi avatar con un ítem de la tienda de Kaz. Tú debes saberlo, ¿verdad? Tampoco me gusta usar ítems de Kaz. Si solo pudiera pegarlo en mi armadura, no tendría que hacer todo esto. No hay más remedio. Hombre, estoy muy envidioso del efecto explosivo de Tatsan y su efecto de aterrizaje. Me gustaría tener eso también. Ah. Eso. Sí, son bastante llamativos. La persona en cuestión era el líder de su clan. Momonga estaba en deuda con esa persona. Él estaba enamorado con los héroes transformadores, y si el tema surgiera, él estaría más que feliz de comenzar a discutir de los héroes enmascarados, que había debutado en la inalámbrica difusión de la onda de radio, hace más de 150 años. Por lo tanto, se podía decir que ese era su estilo. Uno de sus efectos especiales estaba programado para activar automáticamente una significativa explosión, detrás de él, cuando golpeaba en una cierta pose. Lo otro. Sin embargo, la explosión es una cosa, pero esas palabras, la primera vez que las vi, honestamente no tenía idea de qué tipo de cara poner. Quiero decir, son. ¿De verdad? A mí me gustan. La justicia ha llegado. Esas palabras aparecían detrás de él, cuando tomaba la postura adecuada. ¿Qué? ¿En serio? Pero Roncino-san, eres increíble. Eres realmente increíble. Increíble. Bueno, creo que entre nosotros, solo a ti te gusta ese tipo de cosas. Ah, es verdad, mi hermana mayor dijo que no le gustaba eso. Espera, eso significa que soy el que tiene un gusto raro. Si estuviera de acuerdo contigo, debería meditar sobre los gustos de Tatsen también. Así que voy a reservar mi comentario. No es eso lo mismo que estar de acuerdo conmigo. Aunque sus expresiones no habían cambiado, el estado de ánimo en el aire se había vuelto muy solemne. Bueno, no era realmente tan sombrío. O más bien, se sentía más como si estuvieran jugando alrededor. Momonga sonrió. Por alguna razón, hablar de estas cosas sin importancia le hacía muy feliz. Él sentía que podía seguir charlando así para siempre, pero eso sería centrarse solo en su amigo Perroncino, y él quería ver a sus otros amigos también. Momonga señaló el túnel. No deberíamos hablar aquí. Vayamos al punto de encuentro. Sí, lo tengo. Los dos caminaron hacia adelante, con pasos emparejados. El túnel estaba hecho del mismo material inorgánico de antes, lo que podría ser fácilmente confundido con una prisión, y se extendía hacia el frente. Aunque había puertas en ambos lados, los dos las ignoraron y siguieron avanzando. Se podría decir que las puertas junto a su destino eran poco más que decoraciones, y ellos no podían abrirlas, incluso si realmente lo quisieran. Hablando de eso, ¿qué vamos a hacer hoy? No estaba escrito en el correo, pero probablemente llevaremos a la gente para que suban de nivel. Quiero decir, toda la gente nueva está en un nivel un poco bajo. Sin embargo, aún pueden luchar si quisieran, incluso con una diferencia de 2 o 3 niveles. Bueno, sería bueno que pudiéramos enriquecernos en el camino. En Yggdrasil, los monstruos derrotados tendían a soltar monedas fácilmente. Esto se debía a que había muchas clases artesanas en el juego. La mayoría hacían pergaminos o varitas y bastones, que eran utilizados con frecuencia por los lanzadores mágicos, y ellos también podrían utilizarlos. Si cayera menos dinero, la producción de ítems mágicos sería muy difícil, y las clases que usan magia tendrían que pensarlo 2 veces antes de aventurarse con intensos combates. Esto iba en contra del diseño filosófico, sobre tener jugadores explorando el mundo. Por lo tanto, el juego era mucho más generoso que sus contemporáneos, con la caída de monedas. ¿Qué quieres decir? ¿Cristales de datos? ¿O monedas? Monedas, por supuesto. Aunque también quiero algunos cristales de datos. Los dos caminaron uno al lado del otro. Los dos estaban con su equipo completo y estaban caminando hombro a hombro, así que necesitaban una gran cantidad de espacio. Sin embargo, las dimensiones de este túnel eran designadas como un variable,
por lo que el camino cambiaba automáticamente para coincidir con los tamaños de sus cuerpos. Esta era la razón del por qué ellos podían caminar de esta manera. Los cristales de datos que deseas son para el arma de tu construcción ideal, ¿verdad? Una construcción ideal. La creación de un segundo personaje estaba prohibido en el Morbi Idrisi. Como resultado, con el fin de aprovechar al máximo el único avatar, el jugador promedio desarrollaba su personaje a través del ensayo y error. El objetivo de la mayoría de los jugadores era el poder, o desarrollar plenamente las capacidades de una profesión fuera del combate, como la cocina o la alquimia, o similares. Pero entre ellos, había personas que procedían de una manera, hacia su construcción ideal. Ese era el título dado a esas personas que orgullosamente declaraban su rasgo romántico, que evitaban la búsqueda del poder y buscaban un juego de roles. Por ejemplo, para hacer un bárbaro que cante en la batalla, ellos no subían los niveles de clase vanguardia, que era adecuada para los bárbaros. En vez de eso, nivelaban las clases como dragón, sacerdote o bardo, que se consideraban un desperdicio. Por cierto, la mayoría de la gente odiaba a los constructores ideales. En Yggdrasil, el tamaño máximo de una incursión era de 5 grupos, de 6 personas cada uno, o 30 personas en total. Salvo los casos excepcionales, como las batallas de gremio o la lucha contra un enemigo de clase mundial, las personas que estaban por encima del límite serían sometidas a fuego aliado. En otras palabras, ellos tenían que encargarse de los jefes con solo esas 30 personas. Si habían personajes bromistas, construcciones ideales, entre ellos, se reduciría la cantidad del poder de pelea que podían aportar. Debido a eso, era popular para la mayoría de los constructores ideales formar gremios con otros que sientan lo mismo que ellos. Entonces, ¿qué pasaba con Momonga? El clan en el que estaba, no estaba lleno de constructores ideales, pero, al mismo tiempo, era de gran corazón, lo suficiente para dar cabida a esas personas. Sí. Por eso es difícil subirlo. No sé si esa mazmorra soltará algún cristal de datos que otras personas deseen. Bueno, desde un punto de vista diferente, siempre puedes decir que nadie peleará conmigo por las caídas. ¿De dónde sacaste eso? Fui en Yaruchen. Después de escuchar el nombre de la famosa página web de información de Momonda, aunque su rostro no se movió, pero Roncino desplegó un emoticón de inquietud. De Nyaru, Esos sitios libres tienden a tener un montón de noticias falsas. Probablemente estén en connivencia con sitios de pago, así que la mejor manera de obtener información útil es ir a esos sitios de pago. Ha habido casos en los que ellos han difundido información falsa a propósito, con el fin de llevar a la gente lejos de los lugares que sueltan raros cristales de datos, ya sabes. Había muchos sitios web con información falsa en Yggdrasil, especialmente aquellos en los que los contribuyentes podían editar libremente su información. Todo esto era debido a que el conocimiento era poder en Yggdrasil. Como resultado, la mayoría de los jugadores no divulgaban lo que habían aprendido a las masas, a los que no conocían o no confiaban. Por lo tanto, si uno encontraba una valiosa y muy buscada información, podías estar seguro de que había algún tipo de trama detrás de eso. Ah, sé eso también. Pero esta información se ve fiable. ¿Tú sabes que hay un gremio de primer nivel llamado Serefen, el que solo permite unirse a los tipo Ángel? Ellos dicen que la información provenía de ahí. Ah. Bueno, si ese es el caso, es cierto que puedo ser creíble, después de todo. En este momento, los dos finalmente habían llegado a las puertas dobles, al final del túnel. Momonda abrió las puertas, y dejó a Teroroncina entrar primero. Naturalmente, esta era una cortesía que uno esperaría de un asalariado. Por cierto, si una situación como esta volviera a suceder, de acuerdo a la etiqueta, sería el turno de Teroroncino para abrir las puertas. Muchas gracias. Después de que Teroroncino cruzara la puerta con esas palabras, Momonda lo siguió. La habitación en el otro lado de las puertas fue construida con concreto. Si esto fuera un gremio base, tal vez no se habría hecho tan simplemente. Pero como este lugar había sido alquilado con las monedas en el juego, ellos no podían darse el lujo de gastar los datos en cosas inútiles. Aún así, había ventajas a una habitación tan sosa. Como la cantidad de datos utilizados era sumamente pequeña, la habitación podría hacerse más grande. Había varios sofás y sillas esparcidas por la habitación, con un buen número de personajes heteromórficos,
Habían 18 en total, sentadas en sus lugares favoritos con sus poses favoritas. Una ola de bienvenidas y emoticones sonrientes aparecieron mientras los dos entraban. Momonda hizo aparecer varios emoticones en respuesta. ¿A dónde deberíamos ir? ¿Qué hay de allí? Momonda y Teroroncino se sentaron sobre un par de sillas, que ellos movieron para estar uno frente al otro. Ah, ahora, ¿dónde estábamos? Momonda pensó en su conversación previa, en respuesta a la pregunta de Teroroncino. Ah, creo que estábamos hablando de la información confiable. Sí, eso es. Eso es. Como estaba diciendo, tienes que determinar si la información es confiable o no con tus propios ojos. Te diré algo, si no hay ninguna actividad del clan hoy, voy a ir allí contigo. Realmente está todo bien, pero Roncino-san. Por supuesto, Momonda-san. Mi hermana dice que también está llegando. Bueno, ella no estará aquí aún, pero podemos llevarla también. Además, un grupo necesita un tanque. Muchas gracias, pero Roncino-san. No es nada, no es nada. Está bien, siempre y cuando sea Momonda-san. Aunque la próxima vez, tendrás que ir a cazar conmigo. Con mucho gusto. Bueno, si ese es el caso, tendremos un atacante, un tanque y un comodín. Para un grupo perfecto, vamos a necesitar 3 personas más, un sanador, un buscador, y otro atacante. Ah, ¿y a dónde planean ir a cazar? Ellos siguieron la fuente del sonido de la tercera voz, y al que vieron fue al organizador de este clan. Oh, Stat-san. Buenas noches. Buenas noches. Ah, buenas noches. Allí estaba un guerrero plateado. Bajo su apariencia de paladín había un cuerpo de insecto. Llevaba una capa roja que parecía una bufanda. Aunque no había viento, su capa aún se balanceaba como si hubiera una. Sin embargo, Momonda-san desde hace mucho tiempo había dejado de estar curioso acerca de eso. Debe ser algún tipo de ítem de caza. Todo lo que él sentía ahora era admiración, el deseo de tener una ondulante capa roja, como si alguna vez llevara una armadura. El hombre llamado Tachme se sentó junto a Momonda, con un gruñido de Yoichi-cho, como si fuera una anciana. Bajo su comando, la capa dejó de ondularse. Tal vez sintió que estaba en su camino. Líder del clan, supuestamente iremos a algún lugar hoy. El líder de un gremio debería ser llamado maestro de gremio, pero este no era un gremio. Más bien, era un paso por debajo de un gremio, un clan. Así que, como el líder de este clan, Tachme era llamado líder del clan. No actualmente. No hay planes aún. Aunque, creo que tenemos que realizar la reunión habitual. El clan de Momonda mantenía reuniones regulares semanalmente. Aunque había bastantes personas que no lo hacían, o no podían ser parte de ello, también se les pedía a los miembros que miren el tablón de anuncios del clan. Oh, es decir, ¿estás planeando ir entonces? Las reuniones eran una oportunidad para que la mayoría de los miembros se encuentren, y por lo tanto, las posibilidades para que realicen actividades a gran escala, como cazar, eran altas. Si no había nada planeado para más tarde, este sería el mejor lugar para reclutar miembros para un grupo, así que planeaban charlar con algunas personas y les sugerían ir con ellos. En respuesta a la pregunta de Teroroncino, Tachme simplemente dijo y miró al techo. Bueno, no exactamente, hay algunas cosas, esto y lo otro, que quiero cambiar, eso. Momonda y Teroroncino se miraron el uno al otro, mientras Tachme derivaba en sus murmullos. Esto era completamente diferente de Tachme. Él era una persona muy sencilla, un tipo que era muy directo en sus palabras y hechos. Cuando Momonda estaba a punto de preguntarle qué pasaba, vio la puerta abrirse desde la esquina de su ojo, y Boku Boku Charama entró en la habitación. Para ser la hermana mayor de Teroroncino, ella se veía como un slime rosado. A pesar de que ella se llamaba a sí misma Goro Kawaii, nadie estaba de acuerdo con ella. Todos estaban seguros de que ella lo había dicho para entramparlos. Momonda, Teroroncino, y luego Tachme, la saludaron, ella les regresó el saludo. Varias personas habían llegado a la habitación después de Momonda y Teroroncino. Momonda había hecho todo lo posible para expresarles emoticones cuando venían, pero cuando estaba absorto en la conversación, a veces olvidó hacerlo.
Sin embargo, él definitivamente se dio cuenta de que ella había llegado. Después de todo, ¿los Slimes rosados? Eran especialmente excepcionales, incluso en este clan de seres heteromórficos. El cuerpo de Boku Boku Charama se tambaleaba mientras ella corría hacia Momonda y los demás. Ella podría ser un slime, pero se movía con bastante rapidez. Según Boku Boku Charama, esto era como caminar con sus propios pies, aunque, con la molestia de llevar una falda larga. Ella llegó ante Momonda y los demás, y de inmediato se sentó. Aunque el cuerpo de un slime no poseía curvas femeninas, uno aún podía aproximar un lugar, que debería ser su cintura, por la forma en que su cuerpo se inclinaba. Ustedes parecen estar hablando de algo serio. ¿Qué pasa? No es nada. Solo hablábamos de lo que vamos a hacer hoy. Jaja, bueno, como dijo mi hermana. Tatsen, ¿qué vamos a hacer después de la reunión de hoy? Ahora que lo pienso, ya es hora. Todos, esto es bastante bueno. Todos estén aquí. Impresionado por las palabras de Tachme, Momonda miró a su alrededor. Él vio a otros 27 seres heteromórficos de todo tipo, parecería que todo el clan estaba aquí. Esto era bastante raro, incluso para una reunión regular. Este clan era una rareza, ya que no contenía estudiantes, solo adultos que trabajaban. Como resultado, sus tiempos libres difícilmente coincidían, y difícilmente podría ser considerado un buen clan. Tener a todos los miembros reunidos no era algo común. Hey, Yama-chen, buenas noches. Boku Boku Charama agitó una mano viscosa, y un gigante feo ondeó su mano gigantesca a la vez. Ah, buenas noches, Boku Boku Charama Senpunta. Era la voz de una mujer gentil. Ella era Yamaiko, la Nepilim. A diferencia de los gigantes, que eran una especie de demi-humanos, los Nepilim no podían ocultar su fealdad, no importaba cuánto intentaran en disfrazarse. Era difícil imaginar que dentro de ese cuerpo estaba el único miembro femenino del grupo, además de Boku Boku Charama. Ella había dicho en el pasado que podría cambiar la raza de su personaje, pero teniendo en cuenta que aún no lo había hecho, ella debió haber encontrado esto extrañamente satisfactorio. La graciosamente sentada Yamaiko se puso de pie lentamente y avanzó hacia ellos con pasos pesados y perseverantes. Yama-chen, Yama-mei-chen también ¿qué hay sobre eso? Yamaiko hizo aparecer un emoticón de Go querida, mientras descendía en su pensamiento. Luego, ella respondió. Boku-chan. Boku Boku Charama se congeló. Yamaiko se dio cuenta de que a ella no le gustaba ese nombre, y trató con otra cosa. Entonces, Boku Boku-chan. Boku Boku Charama colapsó después de sufrir otro golpe directo, y con una voz desmoralizada y aburrida, ella dijo. Lo siento, por favor, no me digas Boku-chan. Debido a su trabajo, ella podría realizar con una actuación verdaderamente sugerente, cuando se lo proponía. Esta era la voz de un alma derrotada en la angustia. Ah, lo siento, Charama-chan. No está mal, pero, no suena bastante lindo. Su hermano pequeño estaba diciendo algo a lo largo de la conversación. Mira tu apariencia, pero Momonda y Tachme permanecieron en silencio. Ellos sabían que no decir nada era una sabia elección. Bueno. Entonces, llámenme Kazeki. ¿Kazeki? Pensé que querías Ichen. Lokai se llama Chen. Una revitalizada Boku Boku Charama resonaba rápidamente a los lados de Yamaiko. Yamaiko, Momonda y Tachme no tenían ni idea de por qué tenían que llamarla Kazeki. Ellos miraron a la única persona que podría ser capaz de arrojarles algo de luz sobre esto. Ah, hermana mayor, ella tiene un menor y corriente nombre artístico, Kaseo Mikomi. Sus antiguos fans la llamaban Kazechin. Ella lo cambió varias veces, pero prefiere eso. Ya veo. A primera vista, el slime rosado parecía estar girando y girando sobre la Nepilim. Aunque podría ser una especie de danza, esta extraña e increíble vista le recordó a los espectadores alguna ceremonia malvada. Por supuesto, esta era una escena cotidiana en el clan de heteromorfos. Entonces, mis disculpas por interrumpir la diversión de las señoritas, pero como todas están aquí, deberíamos ser capaces de comenzar. O mejor dicho, mientras más rápido empecemos, más rápido terminaremos.
Oye, chicos, la reunión está a punto de comenzar. Después de que Tachme levantó su voz y se puso de pie, los demás hicieron lo mismo. Todos caminaron hacia la mesa redonda, uno por uno, para encontrar un lugar que les guste y sentarse. Entonces, vamos a comenzar la reunión. Tengo algunas cosas que quiero discutir con ustedes más tarde, así que espero que todos me puedan dar un poco de tiempo. Entonces, ¿alguien ha descubierto algo esta semana? ¿Alguien tiene algo que compartir? Se podría decir que estas reuniones eran conferencias para la comunicación. Era un organizado intercambio semanal de información y solicitudes de ayuda. Dicho esto, la nueva información no era algo que venda fácilmente. Según el sitio web de los desarrolladores, Yggdrasil era un juego de exploración, y muchas cosas eran misteriosas. Este era un juego donde todo lo que te decía era cómo usar los controles, antes de ser arrojado a la parte más profunda. Si bien ya se había reunido una gran cantidad de información, la mayor parte se refería a las mazmorras u otros lugares, y se estimaba que solo el 30% de los 9 mundos había sido explorado hasta el momento. Por ejemplo, estaban los ítems de clase mundial, también conocidos como los estropeadores. Se suponía que había 200 de ellos en total, pero de acuerdo a los desarrolladores, solo 50 habían sido encontrados hasta el momento. Muchos jugadores habían intentado duramente buscarlos, pero esto fue todo lo que ellos pudieron hacer. Como eran adultos que trabajaban, los miembros del clan jugaban durante su tiempo libre y no tenían tiempo para investigar profundamente. Por lo tanto, usualmente no tenían ninguna información digna de mención. Sin embargo, hoy era diferente. Sí. Una mano subió, en respuesta a la pregunta de Tachme para el clan. Para describirlo en una palabra, el que habló era un ninja. Llevaba el traje de un ninja estereotipado y una máscara extraña, con 2 espadas en su cintura. Decir que era algo más que un ninja sería una mentira. Él era uno de los primeros compañeros de Momonga, Nishiki Endrai. Nishiki-san. Pasó algo. De hecho, Tach-san. Este es un descubrimiento realmente increíble. Al decir eso, todos los demás dijeron "oh", con curiosidad y entusiasmo. He descubierto un calabozo sin explorar. La alegría y la curiosidad estaba enmascarada por la sorpresa, y muchos de los miembros del clan hicieron aún más sonoros los sonidos de asombro. Todos le hicieron preguntas a Nishiki Endrai. Momonga, pero Roncino y Tachme no eran la excepción. Las únicas que no parecían entusiasmadas eran las chicas, Yamaiko y Boku Boku Charama. El juego Yggdrasil se componía de 9 mundos separados. Cada uno era ridículamente enorme, y había muchos lugares dentro de ellos que eran difíciles de explorar. Por ejemplo, había pantanos gigantescos, extensiones verdes de selva, desiertos abrasadores, y similares. Uno necesita un equipo especial para profundizarse en las mazmorras, así como una estrategia adecuada y la determinación de arrojar tu vida a la distancia para viajar. Aún así, había muchas personas que desperdiciaban su tiempo en un viaje. Esto era debido a que estas mazmorras difíciles de hallar contenían monstruos que soltaban cristales de datos valiosos. Cualquier persona estaría encantada de encontrar una mazmorra hasta entonces inexplorada. Se podría decir que era una mina de oro. Además, el descubrimiento de una mazmorra podría afectar el rango mundial de un premio. Así que no había desventajas en ello. ¿Dónde lo encontraste exactamente? El que preguntó, en nombre de los incrédulos miembros del clan, no fue el líder del clan Tachme, sino el hombre que había elegido a un demonio con cabeza de cabra como su avatar, Ulberta Lainodel. Él era un miembro de la clase que era llamada Desastre Mundial. En Yggdrasil, había un número limitado de personas que podrían unirse a esa clase, porque el requisito para subir los niveles en esta clase era matar a su titular anterior. Era una clase que se especializaba en la magia destructiva, y él era el hombre con el mayor poder de ataque en el clan. Antes de abrir su boca, Nishiki Endrai, que tenía una cara en blanco, como el resto del clan, dio un vistazo a Tachme. ¿Sabes del enorme pantano venenoso en las marismas de Eleim? ¿Quieres decir el campamento gigantesco de los Toex venenosos y resistentes? Ese pantano venenoso. Ese mismo. Lo encontré en esos pantanos. Impresionante. Pero, ¿cómo lo hiciste? Mucha gente hizo un reconocimiento aéreo, pero ninguno de ellos informó haber encontrado una mazmorra.
He visto sus grabaciones, y ellos no estaban mintiendo. El que habló tranquilamente era parte de la élite intelectual del clan, Tabula Esmaragdina. Su avatar heteromorfo era temible. Él usaba equipos que hacía que los espectadores piensen en herramientas de tortura. Ese era el fruto de su arduo trabajo. No estamos dudando de eso. El hombre que continuó también era parte de los intelectuales del clan. El hombre que respondía al Aries de Foge con Min, Ponitomo. Él estaba compuesto en su totalidad de plantas conocidas como vid de la muerte. Cuando los Tubex detectan a los intrusos, griten y alerten a toda su tribu. Por lo tanto, son opositores molestos, así que no será fácil pasar desapercibidos hasta llegar al calabozo. Está en una parte muy profundamente de los pantanos. Lo encontré mientras buscaba algo más, así que no puedo decirte lo lejos que está en línea recta. Alguien aquí viajó con Nishiki-sen. Todos negaron con su cabeza al oír la pregunta de Ponitomo. Entonces, ¿llevaste una enorme banda de mercenarios NPC? No, si los hubieras llevado, habrías sido descubierto y abrumado por sus números. Ese lugar es demasiado difícil, así que la gente solo ha investigado la zona desde el aire. Bueno, si todos aquí fueran allí, no sería un problema, pero creo que ese no es el caso. Entonces, ¿cómo lo encontraste, Nishiki-san? Ponitomo se tocó la sien con una vid que parecía un dedo. Podría haber alguna razón detrás de esto, pero lamentablemente, Momonda no sabía el porqué. Sin embargo, su cuestionado estilo de expresión no era el mismo de siempre. Aún así, el dramatismo de Ponitomo era muy eficaz en la difusión de la información a los demás miembros del clan. Policía-san, has cometido un error fatal, el ninja enmascarado declaró con una sonrisa. Todo lo que necesitas hacer es acercarte silenciosamente a un tuber y cortarle su cabeza en un solo ataque. De esa manera, no alertarás a sus amigos. Ponitomo no tenía nada que decir. Este era el final del juego de adivinanzas. Ya, como ves, para mí es un juego de niños acabar con alguien por detrás de un solo golpe. Así fue como me adentré en las profundidades del pantano. También hay algunos monstruos similares a gusanos que utilizan vibraciones para navegar, pero estoy bastante seguro de que puedo entrar a hurtadillas y pasar su capacidad de detección. Nishiki-san, algo me ha estado molestando. Tú haces demasiado, incluso para un ninja. ¿Cómo construiste tu personaje para que haga todas esas cosas raras? Ponitomo entregó esas líneas en un aturdimiento, y Nishiki-Drai respondió con una risa. No lo sabes. Es solo un simple ataque furtivo. El daño se multiplica al atacar a las personas por detrás. Mi defensa es baja y moriría si me hubieran encontrado, pero me encanta esa emoción. Siempre me ha gustado el tipo de personaje de alta velocidad. Se podría decir que es mi construcción ideal. Hablando de eso, Ponitomo-sen, tú también juegas a Beri, ¿verdad? ¿Qué máquina era? Es como lo que estaba hablando. El juego del que estaban hablando era uno que Momonda no jugaba. Implicaba la construcción de trajes de energía y entonces, los usaban para luchar entre sí. Yo juego un tipo equilibrado, con una armadura promedio. El objetivo es acabar a cualquiera. Eso suena como lo que tú construirías. Como he dicho, el mío tiene una armadura de papel, de alta velocidad y alto poder de fuego. Incluso me deshice de mi radar, confiando solo en mis ojos, para avanzar más rápido. Eso es bastante raro. Aún así, Ponito-san. Mi máquina está entre los rangos superiores, con el título de Violeta. ¿Viste quién me colgaba? Sentado junto a Nishiki-Drai, de repente exclamó, ¿Qué dijiste? ¿Eso no significa que eres un jugador de superclase? Yo solo tengo un título verde. Tal vez debería dejar a Beri. No, por favor, no digas eso. Haz grupo conmigo la próxima vez. Se sentía solitario ver a los miembros del clan emocionarse sobre cosas que uno no sabía nada. Mientras Momonda se sentía herido, el sonido de varios aplausos resonó. Está bien, nos hemos ido fuera de tema. Nishiki-san, cuéntenos de esa mazmorra. Sí, Ted-sen, mis disculpas. Entonces, hay una isla en lo más profundo del pantano venenoso, o más bien, hay una base allí, y en el medio está la entrada a la mazmorra.
Nishiki Indrai dijo que se llamaba la tumba de Nazarit. ¿Por qué nadie lo encontró antes, mediante el reconocimiento aéreo? En respuesta a esa pregunta, Onitomo contestó: creo que es una mazmorra que solo puede ser descubierta en circunstancias especiales. Algunas mazmorras solo podían encontrarse en ciertas condiciones. Por ejemplo, la entrada a una mazmorra en medio de un campo de flores en las profundidades de un bosque solo podía ser vista bajo la luz de la luna llena. Un ejemplo notable de esto era la ciudad congelada en Nibelheim, en la que solo podías entrar durante una tormenta de nieve. Aunque esto era solo una hipótesis, Tabula Esmaragdina continuó: tal vez la gran toma de Nazarik solo aparece entre las personas que han atravesado el pantano venenoso aquí. O tal vez solo es visible bajo cierta altitud. Después de las respuestas como ya veo, y podría ser así, Nishiki Indrai continuó hablando. Entonces, tengo una sugerencia. ¿Por qué no vamos allí después de que esto termine? La respuesta fue más moderada que cuando la noticia de que hay un calabozo sin explorar fue anunciada. Algo inexplorado, no había forma de saber qué peligros les esperaban. Puede ser que sea una mazmorra muy difícil, lo que llevaría a una muerte total del grupo. Las mazmorras de Yggdrasil no eran del tipo que te decían qué niveles eran adecuados para ellas. La que cambió la mentalidad de todos fue la mujer que dijo tener músculos de cerebro. Es interesante, ¿no creen? Se trata de una mazmorra sin explorar, ¿verdad? Deberíamos intentarlo sin importar el nivel de dificultad. Estoy de acuerdo. Esa mazmorra puede ser peligrosa, pero nos ofrecerá una gran recompensa cuando la completemos. Quiero aprovechar nuestro descubrimiento temprano e intentarlo por ensayo y error. Así podremos ganar la recompensa cuando la terminemos. Las mazmorras desconocidas son molestas. Deberíamos reunir información sobre la forma de superarla, antes de que otras personas se enteren de ella. Había muchos puntos en las palabras de Yamaiko y de Hubert Alain que la gente podría apoyar. Momonga también apoyó la idea. La primera vez que uno exploraba una mazmorra, había un bono, o cerca del 10% más en cofres de tesoro. Además, la primera vez que una mazmorra era terminada, el gran cofre del tesoro ofrecía equipos con niveles de ítems de hasta 10 a 20% más de lo habitual. Sería una cosa lamentable que ellos no puedan encontrar estos tesoros y permiten que otras personas los obtengan. ¿Cómo iban a permitir que esa mina de oro ante sus ojos sea saqueada por los demás? Al parecer, la mayoría de la gente aprueba esto. Entonces, vamos a ir a esa mazmorra después de la reunión. Después de todo, es muy raro que todos se reúnan en un solo lugar. Unos aplausos de aprobación resonaron en respuesta a Tajme. Aunque hubo unos pocos que se opusieron a esto, ellos se apartaron de la pasión de las otras personas emocionadas. El entusiasmo se remolinó en los miembros del clan reunidos alrededor de la mesa. Entonces, hay algo más que cualquier persona desee compartir. No había respuesta a la pregunta de Tajme. Bien. Entonces, a pesar de que este aún no es el final, me gustaría decir algo. Tajme miró a su alrededor, y luego dejó caer la bomba. En primer lugar, quiero disolver este clan. Por un momento, todos se quedaron en silencio. Entonces, la habitación fue tragada por la confusión y el pánico. El grito de Momonda vino desde el fondo de su corazón. Si bien era cierto que este clan tenía muy poca gente, y que había sido fundada por Tajme, el clan había llegado a donde estaba hoy a través de los esfuerzos de todos los presentes. Era muy frustrante que a una persona se le permita decidir este tipo de cosas por sí misma. Tajme levantó su mano, al parecer para decir algo más, pero entonces, una voz atravesó el caos. Él se fue porque tú eres un maldito egoísta. El aire se congeló. El que había hablado era Hubert. Su cortesía de antes no se encontraba en ninguna parte, no. Sería más exacto decir que sus sentimientos ocultos finalmente habían salido a la superficie. Sus palabras eran serias, dado que la persona, con la que él era muy cercano, había dejado el juego. Los personajes en Yggdrasil no podían mostrar expresiones faciales, pero la cara de Hubert parecía tener una sombra sobre él, como si estuviera torcida por el odio. Hijo de puta. Hubert-sen, has dicho demasiado. Momonga no pudo evitar decir esas palabras. Hubert se giró hacia Momonga, pero no había enemistad en sus ojos.
Sus sombras subían y bajaban, como si estuviera respirando. Entonces, después de sofocar las llamas de su ira, volvió a hablar con una voz tranquila, que buscaba aprobación. Momonga-san. Tienes razón. Fui demasiado lejos. Aún así, ¿no te parece que él está siendo egoísta? Primero apartó a esa persona, y ahora esto. Si este es el caso, no debió habernos disuelto antes. El hecho era que Momonga acordaba parcialmente con lo que dijo Ulberg. Cuando se fundó el clan, hubo un gran desacuerdo, haciendo que una persona dejara el juego. El asunto había dejado una gran cicatriz en el corazón de Momonga. Se sentía como una mancha en los recuerdos gloriosos de un clan muy unido y sus queridos amigos. Aún así, Momonga aún tenía que reprender a Ulberg por esto. La disputa entre esas dos personas podría haberse resuelto si cualquiera de ellos hubiera hablado calmadamente con el otro. Si en dejar a Ulberg a su suerte, esto podría ocurrir de nuevo. Entiendo perfectamente cómo te sientes, Ulberg-sen, y me quedé muy sorprendido cuando esa persona dejó el juego. Esto no sonara demasiado bueno, pero yo conocía a esa persona más que Ulberg. Sin embargo, creo que sería mejor si escucháramos a Tatsan primero. ¿Qué te parece, Tatsan? Podemos escuchar todo lo que tienes que decir. Gracias, Momonga-san. Lo siento por alarmar a todos, elegí mal mis palabras. He estado pensando durante un tiempo que, desde que nuestros números han aumentado, nuestro nombre de clan ya no nos conviene. Por lo tanto, había planeado disolver el clan y refundarlo como un gremio oficial. Exclamaciones de «oh» y similares se escucharon en toda la habitación. A diferencia de un clan, había muchas ventajas de ser un gremio. Por lo tanto, una gran cantidad de cosas tenían que ser decididas, mientras se fundaba el gremio. Esto se debía a que había muchas cosas que no podrían corregirse si se cometía un error. En particular, había dos cosas que merecían especial atención. El nombre del gremio y el maestro del gremio. El clan no había sido actualizado a un gremio debido a estas dos razones. La habitación se había calmado, y Ulberg dijo, él debió haberlo dicho de esa manera. Tatsume se dio cuenta de que este era el momento y levantó su voz. ¿Hay alguna objeción en la disolución de este clan y refundarnos como un gremio? No había ninguna. Era de esperarse, después de todo, todos esperaban convertirse en un gremio. Sin embargo, Momonga se sentía un poco solo. Esto se debía a que la razón por la que él había estado tan absorto en este juego, la razón por la que había trabajado tan duro e hizo muchos recuerdos preciosos, en nombre del clan, iba a desaparecer. Por otra parte, él nunca había pensado que el nombre ya no se adaptaría a las circunstancias actuales. Ni siquiera había pensado que la gente no podría estar feliz con eso. El nombre del clan era Nine Seongoar. Había sido fundada cuando la caza de seres heteromórficos estaba de moda. Esto ocurrió porque había unas fuertes clases de trabajo, y los jugadores necesitaban matar un jugador a un cierto número de seres heteromórficos para entrar a esas clases. Por lo tanto, los jugadores con personajes heteromórficos se escondieron en los tres mundos que eran ventajosos para ellos, Nibelheim, Elheim y Muspelheim, y se negaron a ir a otros mundos. Después de todo, un mundo era lo suficientemente grande para jugar, incluso si no lo dejaban. Sin embargo, Tatsume y los miembros fundadores, incluyendo Momonga, eran diferentes. No estaban dispuestos a limitar sus ambiciones, y valientemente se aventuraron a otros mundos. ¿Cuántas personas lograrían entrar a una fuerte clase pequeñando, matando, a Momonga y a los demás? Ese era el propio nombre lamentable para un grupo de tontos suicidas, que solo sirvieron para hacer que sus enemigos sean más fuertes. Ahora su número había crecido, y había más miembros que ya no se podían contar con las dos manos. Además, uno de los miembros fundadores ya no estaba, dejó el clan y el juego. Siendo ese el caso, sería natural cambiar el nombre. Aunque Momonga llegó a esa conclusión por sí mismo, su corazón le dolía al pensar en su amigo ausente, el que había jugado con él desde el inicio, el que ya no estaba con él. Mientras Momonga se hundía en la reflexión, la conversación continuó a su alrededor. Después de eso, Tatsume abrió sus palabras con uno por último. Esta vez, voy a estar fuera del cargo del clan, no, del maestro del gremio. Me siento mal por decir este tipo de cosas, incluso antes de ser elegido,
Pero espero que todos tomen esto en consideración. Los miembros del clan se miraron en silencio. ¿Habla en serio? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Y quién sería el sucesor de Tachme? Sus ojos transmitían esas preguntas en sus corazones. Entonces, ¿quién será el próximo líder, el próximo maestro de gremio? ¿Alguien quiere el cargo, o alguien quiere recomendar a otra persona para ese cargo? Momonda acordó con el que había hecho esa pregunta. Nadie podría reemplazar a un hombre tan excepcional. Él sintió lástima por el quien iba a ser el elegido. Tachmi miró a todos a su alrededor, y lo que dijo a continuación aturdió a Momonda. Personalmente, me gustaría recomendar a Momonda-san. Momonda no pudo evitar hacer un ruido extraño. Él no podía entender por qué su nombre estaba siendo aclamado en este momento. Él miró a su alrededor, buscando a alguien que lo ayude, pero en vez de eso, encontró un coro de voces diciendo cosas como no está mal y podemos encargárselo a Momonda-san. A pesar de que debería haber sido imposible, él no oyó ni una sola voz desaprobando esto. Esto le hizo preguntarse si estaba pasando una conspiración contra él. ¿En serio, chicos? ¿De verdad creen que puedo hacerlo? En respuesta a la exclamación de Momonda, Tachme realizó una magnífica finta, digna del guerrero más fuerte. Bueno, te impuse el cargo tan de repente y no he obtenido tu aprobación, Momonda-sen, así que, ¿hay alguien más a quien quieras recomendar? ¿Alguien quiere ser voluntario? Nadie respondió a las preguntas de Tachme. Esto no era bueno. Aunque su cuerpo no podía sudar, él podía sentir el sudor en su espalda de todos modos. Esta era una situación común en las reuniones de empresa. Si él no hacía nada, iba a ser elegido. Mientras miraba a Tachme, el guerrero más fuerte que había utilizado una finta para echarlo de su equilibrio y asestarle un golpe fatal, Momonda decidió consolidar su defensa. Oí, vamos, dame un respiro. Realmente, dame un respiro, Tatsen. Todo esto es demasiado pronto, todos no se desanimarían por esto. No puedes decidir estas cosas tan rápidamente. Dame un poco más de tiempo. La persona que respondió a la protesta de Momonda no fue Tachme, sino Ulber. No lo creo. Personalmente, siento que Momonda-san es un excelente candidato. Se conecta regularmente, es meticuloso, y no tiene ningún hábito extraño. Además, él es alguien neutral, no está a favor de nadie. ¿Y tú, bruto? A decir verdad, esto no era una traición. Era solo que la recomendación de un compañero miembro de la alianza No Ítems de Cas atrajo ruidos de aprobación de todos a su alrededor. Así que eso se sentía como si él estuviera siendo traicionado. Aunque estaba ligeramente orgulloso de que nadie se opusiera a él, este no era el momento para ese tipo de cosas. No, espera un minuto. Ulbert-san. Yo, no estoy seguro de que pueda liderar a todos tan extraordinariamente como Tatsan. Otra persona no sería mejor para esto. Todos aquí te apoyan en ese aspecto. No hay nadie en este clan que te ayude a salir de esto, Momonda-san. Tachme repetía, está bien, está bien. Momonda miró a su alrededor, y vio que todos estaban asintiendo. Esto estaba a un nivel de densidad que Momonda nunca antes había sentido en su vida. ¿Cómo podría él ser un maestro de gremio? Había muchas razones para que no lo sea. Además, ¿cómo podría alguien como él sustituir a un hombre como Tachme? Mientras Momonda pensaba sobre cómo rechazar esta nominación, una nueva ventana apareció en la esquina de su ojo. Había recibido correos electrónicos de 3 personas. Todas las comunicaciones que no eran mandadas en el juego mágicamente venían de los ítems de Cas, así que parecía que estos correos electrónicos eran muy importantes. Sus manos se movieron por debajo de la mesa y abrió los correos electrónicos. Momonda estaba muy sorprendido al ver que había 3 remitentes diferentes, pero si él pensaba calmadamente sobre esto, parecía que los 3 correos electrónicos fueron enviados casi al mismo tiempo. Los 3 remitentes eran Ponito Mu, Tabula Esmaragdina y Belaebe. Les echó un vistazo rápido, mientras que los otros estaban discutiendo con entusiasmo sobre el nuevo maestro de gremio. A pesar de que fueron escritos en diferentes formas, todos decían lo mismo.
Si alguien que no sea Momonda se convertía en el maestro de gremio, el gremio, en otras palabras, este clan, seguidamente se desmoronaría. Por lo tanto, ellos querían unirse a un gremio diferente con Momonda. Esta era la razón por la que Momonda tenía que ser el maestro de gremio. Estaba claro de que esos tres estaban seguros de que el gremio se dividiría, pero al mismo tiempo tenían opiniones diferentes. La principal diferencia era hacia qué lado se inclinaban ellos. Si ellos jugaran el juego por placer y entretenimiento, sería natural que un gremio se dividiera porque ellos querían cosas diferentes. Como era difícil reunir a todos estos diversos miembros, mantenerlos a todos juntos para que puedan divertirse era lo correcto a hacer. Personalmente hablando, Momonda quería el último resultado. Dado que las tres personas que le habían enviado los correos electrónicos eran inteligentes o sabidas, probablemente había algún tipo de motivo oculto detrás de esto. Sin embargo, ellos no tenían nada que ver con Momonda. Al final, la elección dependía de Eri. Momonda buscó en su alma. La conclusión era muy simple. Este era un juego. Uno de sus amigos ya se había ido, y en día podría terminar con todos siguiendo su ejemplo, ya que el mundo real era más importante que un juego. Pero no sería el día de hoy. Además, Momonda quería seguir jugando con estas personas. Por lo tanto, solo podía haber una respuesta. Por supuesto, Momonda estaba preocupado, y se preguntó, ¿realmente estará bien si soy yo? Él estaba inquieto entre si podría manejar todos los problemas, y temeroso de que no pueda manejar las muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Aún así, a pesar de que aún estaba un poco indeciso, ya había tomado su decisión. Entiendo. Si no hay nadie más, yo tomaré el cargo. Todos giraron sus ojos hacia él. Bueno, algunas personas no tenían rostro, así que solo giraron en su dirección. Aún así, Momonda podía sentir el peso de sus miradas sobre él, y de repente, estaba muy consciente del dicho, hay poder en la mirada. Aplastado por la presión repentina, Momonda pensó en dar marcha atrás, pero las palabras que salieron de su boca eran completamente diferentes a las de su cerebro. Por supuesto, solo si todos están dispuestos a ayudarme. Sin una sola palabra, los miembros del clan ya habían tomado una decisión, ayudar a Momonda. Si ese era el caso, Momonda ajustó su determinación y se levantó de su asiento. Entonces, aunque no estoy muy seguro y podría causarles problemas a ustedes, voy a tomar la posición del maestro de gremio. Trabajemos juntos en el futuro. Momonda se inclinó ante un estruendoso aplauso. Entonces, como el futuro maestro de gremio, voy a ir al grano. ¿Qué hay sobre nuestro nombre de gremio? Debería proponer uno. Una algarabía llenó el aire después de la última sugerencia de Momonda. ¿Era una señal de su malestar? Los personajes de Idrisin no tenían expresiones faciales, pero él sentía que había líneas negras sobre los rostros de todos. Esto era más pesado que sus miradas. No, no es necesario, no hay que preocuparse por eso, creo. Boku Boku Charama habló, y sus palabras apartaron las nubes tóxicas que estaban en el aire. Esto fue seguido por varias voces de aprobación. A pesar de que trataban de encubrirlo, todos sonaban como si estuvieran en pánico. Momonda no podía imaginar por qué ellos se sentían de esa manera, y justo en ese momento, se dio cuenta de que su amigo nerviosamente levantó su mano. Adelante, Piroroncino-san. Me gustaría saber, solo para probar las aguas, como hipótesis, para comparar, ¿qué clase de nombre escogería Momonda para el gremio? Momonda estrujó su cerebro al escuchar la pregunta. En este momento, no tengo nada en mente. Bueno, cualquier nombre estaría bien. ¿Por qué ellos estaban tan reacios sobre esto? Mientras esos pensamientos corrían por su mente, Momonda trató de pensar en un buen nombre. ¿Qué tal, Heteromorphizo? Eso parecía un nombre decente. Alguien debió haber murmurado eso de alguna parte. Heteromorphizo, es sorprendentemente bueno, y se ajusta a nuestra imagen. Solo que, bueno, nos hace sonar como pequeñas patas fritas. Suena un poco exótico, pero no es malo. A pesar de que suena como una organización especial que encuentras en los mandas. Ya sabes, en los torneos. Se siente como el tipo de equipo que aparece en la lista de una pelea,
pero acaba perdiendo antes de obtener una oportunidad de aparecer. Eso es lo que yo haría, para que los lectores piensen que son fuertes, y luego, ellos perderían en el siguiente encuentro. Como que me gusta, sin embargo, tiene una sensación muy malvada. Personalmente, creo que nos hace sonar como una turba de basura, así que no me gusta. Ah, lo siento, Momonda-san. Yamaiko estaba murmurando para sí misma, en medio de la gente que discutía cerca. Aún así, creo que es una pérdida abandonar por completo nuestro actual nombre de clan. Sería bueno si pudiéramos escoger un nuevo nombre, que tenga alguna relación con el anterior. El silencio de repente cayó a través de la habitación, seguido por voces que coincidían con Yamaiko. Momonda podía aceptar esa sugerencia, a pesar de que ella probablemente no había tenido la intención de hacer una. Cerrando los ojos, él trajo a su mente los momentos agradables que pasó con estos miembros del clan. Él consideró que estos recuerdos inolvidables desaparecerían con ese nombre, y lo odiaba. Nine y Seongoal. ¿9 personas suicidas? ¿Hay algo relacionado a esto? Si ese es el caso, ¿qué hay sobre Knights Templar? Después de todo, Tatsen es un poco como Jueves de Pains. Bueno, aunque perdimos a una persona. A pesar de que no tenía idea de lo que Tabula Esmeraldina estaba hablando, Momonda sintió que eso debía estar relacionado con algún conocimiento oculto. Después de todo, él era muy versado en la tradición oculta. Había demasiadas cosas que Momonda no conocía. Knights Templar no tiene ni siquiera una palabra en común con Line y Seongoal. Tabula Esmeraldina-sen siempre está hablando de cosas que no podemos entender. Ah, sí, lo siento. ¿Qué hay del béisbol? Un equipo de béisbol necesita 9 personas. Incluso el fútbol está fuera de esto. Además, debes recordar que la razón por la que estamos discutiendo esto es porque ya no somos 9 personas. Debes pensar en algo que no tenga nada que ver con el número 9. El Nepidín guerrero Takemitazuchi no participaba en el diálogo. En cambio, estaba hundido en su pensamiento, debatiendo algunas cosas sobre su PDA, y luego habló. Si queremos utilizar el sonido, ¿qué talans? Nine comienza con la letra N, y en hiragana, N es. De esa manera, si tomamos el primer carácter N y lo sustituimos por una, obtendremos ans. No está mal. Por lo tanto, esto representa el fin del clan actual, y un nuevo comienzo en forma de ans. Se siente un poco forzado, pero sin duda es la mejor sugerencia hasta el momento. Ans. Suena como ans, ¿verdad? O quita la inz. Ambos están bien, ¿verdad? No es un gran problema. En lugar de pensar en eso, debemos tratar de encontrar una manera de utilizar el Auniergoal. Si vamos con eso, comenzó con Itomo. Quítalo o Algaon. Tenemos un Goa volviéndose o Algaon. Oh. Es perfecto, y... hay uno de más, ¿de dónde viene? Sinisao, ¿se convierte en GWN? ¿Ainzo al GWN? HM. Bueno, no tienes la oportunidad de jugar con los anagramas frecuentemente. Antes de eso, OAL se pronuncia OO, ¿verdad? Así es. Después de todo OS es para los slimes. Esa gran insistencia vino de Heroero, el slime. N, W y G son utilizados. Nord, West. Dan. Aunque el tema cambió completamente a hacer anagramas del nombre, las voces se hacían poco a poco más suaves, como si ellos estuvieran cansados. En medio de este debate, Momonda consideró que probablemente no habría ninguna idea mejor. Él consideró cuidadosamente las sugerencias y después de asegurarse de que no haya otras, miró a todos los miembros y tomó una decisión clara. Entonces, vamos a combinar las sugerencias de Takemitazuchi-san y Ponito Moe-san para hacer el nuevo nombre del gremio. ¿Alguien tiene algún desacuerdo? No. Todo el mundo secundó la declaración de Bokoboko Charama. Si ese era el caso. Entonces, el nuevo nombre de nuestro gremio es Heteromorphizo. En ese instante, los sonidos de risas y burlas llegaron a Momonda. Él mostró sus 2 palmas para indicarles que se detengan, y luego tosió. Bueno, esa fue una broma tonta. Por lo tanto, nos decidimos por Ainzo Algaon.
Los miembros del clan acordaron con una sola voz. Entonces, ¿quién tomará la búsqueda para la creación del gremio? ¿Hay alguien dispuesto a ayudar? Si están ocupados, yo no avanzaré lentamente en mi tiempo libre. Uno necesitaba llevar a cabo una misión a la hora de registrar un gremio. Había 8 tipos de misiones para elegir, pero solo una necesitaba ser perfectamente completada. Momonda se preguntó cuál de ellas sería la más sencilla. Y entonces, no había necesidad de eso. Está bien, Momonda-san. El hecho es que yo ya terminé la misión y traje el ítem de la misión, así que podemos usar eso. Fue Tachme quien dijo eso. ¿Podemos? Claro. Yo renuncié a medio camino, esto es lo menos que puedo hacer. Momonda tomó el pergamino de Tachme. Cuando lo desplegó, una nueva ventana se abrió en su línea de visión. Era una petición para el establecimiento del gremio. Si él seguía sus instrucciones y proporcionaba la información pertinente, podría fundar un gremio. Entonces, voy a disolver el clan. Una fúnebre y sombría música vino desde la posición de Tachme. Después de un minuto de música, un mensaje de la disolución del clan apareció, informando a todos que Tachme había completado la solicitud. Momonda ingresó su aceptación de la disolución con el teclado flotando por encima de su consola, y luego puso Enter. En ese momento, una breve ráfaga de fanfarria sonó. Todos. Hice el gremio. A continuación, voy a enviarles las invitaciones. Mírenlas. Después de hacer suficientes pergaminos de invitación a Inzoalgaon para todos, los envió. Esto fue seguido poco después por los mensajes que aparecieron en frente de todos. Momonda pensó que era muy divertido ver cómo todos abrían los pergaminos e ingresaban sus personajes de la misma manera. Una campana sonaba continuamente a medida que el número de miembros del gremio seguía aumentando. Al final, todos los miembros de Nina y Seongual estaban ahora en Ainzoalgaon. Por lo tanto, el clan del pasado se desvaneció, y nació un nuevo y gran gremio. Su ventana de estado indicaba que el territorio que le perteneció al clan llamado Nine Seongual le había sido transferido al gremio llamado Ainzoalgaon. No había nada más en el gran esquema de cosas. Los nuevos gremios aparecían en Yggdrasil, al mismo tiempo que los viejos se desvanecían. Sin embargo, había una extraña sensación en el corazón de Momonda. Esto se debía a que él había sido salvado de ser Pekin, asesinado, por Tachme, cuando empezó a jugar. Había sido invitado a Nina y Seonguar y había aprendido sobre qué tan divertido podría ser el juego. Luego, cuando sus miembros habían aumentado, había disfrutado jugando el juego con sus nuevos amigos. Y ahora, el clan que era la fuente de la mayor parte de su alegría se había ido. Sin embargo, la soledad que sentía pasó en un instante. Esto se debía a que el recién fundado gremio los tenía a todos. De hecho, este no era el fin, sino un comienzo. Sin embargo, no era solo la felicidad lo que sentía. Una carga poderosa y pesada estaba sobre su espalda. Hasta ahora, él había sido bastante feliz jugando y ayudando a sus compañeros de clan. Pero ahora, como un maestro de gremio, tenía que ayudar a todos a disfrutar por sí mismos. Mientras Momonga observaba a todos hablar de lo que iban a hacer a continuación, sintió la tensión aplastando su sentido del deber que le fue dado. Respiró, y luego se puso de pie. A juzgar por los movimientos del nuevo maestro de gremio, probablemente tenía algo que decir, así que ellos inmediatamente se callaron. En medio de este silencio, Momonda explicó lo que estaba pensando. Entonces, para nuestra primera actividad de gremio como Ainzoalgaon, tengo la intención de conquistar la mazmorra en el pantano, que Nishiki-san acaba de encontrar. Las respuestas de "suena bien" vinieron de todos a su alrededor. En medio de este ambiente de entusiasmo, Momonda tragó saliva, y luchó con la zumbante tensión en su interior. Él podría ser marcado como la falla de un maestro de gremio, debido a lo que iba a decir a continuación. Pero antes de que Momonda pudiera hablar, alguien le preguntó. Maestro de gremio, tengo una pregunta. Ya que es una mazmorra desconocida, deberíamos hacer un reconocimiento primero. Cuando vamos a tratar de limpiar la mazmorra seriamente, nuestro equipo y preparaciones tendrán que ser cambiados dependiendo de eso. Era una pregunta enviada del cielo. Este era el último punto de decisión.
Si él quería que detenerlo, tendría que hacerlo ahora. Sin embargo, Momonda estaba comprometido en su decisión. No. En realidad, tengo una idea, Momonda tosió, y alzó su voz. Todos, escúchenme. La tensión colgaba pesadamente en el aire, dado que Momonda había levantado la voz. Conteniendo la aplastante presión de querer huir, que le daba ganas de vomitar, Momonda manifestó su punto. Escúchenme por favor. Esperaba despejar la inexplorada mazmorra del pantano de una sola vez. Un alboroto. Hubo un alboroto. Era de esperarse. Momonda sabía muy bien cuán temerarias habían sido sus palabras. Las mazmorras inexploradas tenían monstruos desconocidos esperándolos, y no había ninguna indicación refiriéndose a las trampas que estaban presentes. Por lo tanto, ellos tenían que montar múltiples ataques en la mazmorra. De esta manera, ellos podrían identificar maneras eficaces para derribar a los monstruos y el camino más corto al corazón de la mazmorra, así como una cierta manera de vencer al jefe de la mazmorra. No, por lo general, una mazmorra no podría ser limpiada sin utilizar estos métodos. Pero, eso sería imposible. No sabemos el nivel ideal para limpiar esa mazmorra, y tratar de limpiar una mazmorra a ciegas será difícil, incluso si es una mazmorra de un nivel muy bajo. La persona que puso ese avance fue Beldaibe, un heteromórfico caballero mágico que se parecía a un trozo de carne cubierto de bocas. Varios otros también empezaron a expresar su oposición, apoyando la conclusión sensata de Beldaibe. Naturalmente, Momonda entendía cómo se sentían. Sin embargo, él quería seguir adelante con esto. Era natural fruncir el ceño sobre usar esta ejecución de mazmorra para celebrar la fundación de Inzoalgaon. Una actividad más sencilla sería la opción más sabia, con el fin de dejar un buen recuerdo y fortalecer sus lazos. Si ellos fracasaban aquí, sería un mal comienzo. Sin embargo, las grandes dificultades también podrían dejar fuertes recuerdos. Momonda pensaba que la lucha uniría al gremio, muy similar a cómo los enemigos podrían convertirse en aliados en circunstancias desesperadas. Momonda tenía el presentimiento de que si no se unían ahora, el gremio se desmoronaría por su cuenta tarde o temprano. La posibilidad de eso era muy alta, justo como lo había visto en las cartas que los 3 hombres sabios del gremio le habían enviado. La única razón por la que esto no había ocurrido hasta ahora era a causa de Tachnei, así como su sentido de camaradería por Nine y Seongoado, por el que ellos habían luchado hasta ahora. En este momento, los lazos entre ellos estaban debilitándose. Por lo tanto, Momonda tenía que unirlos de nuevo, incluso si eso significaba usar su posición como un maestro de gremio para obligarlos a hacerlo. Como era de esperar, hubo quienes se opusieron fuertemente a la proposición inusualmente ansiosa de Momonda. Un conteo silencioso reveló que alrededor de 1/3 de ellos se oponían a esto. Él podía entender completamente su oposición. Ellos sentían que los beneficios eran demasiado pequeños en comparación con las penas de la muerte total de un grupo. Morir incurría 2 tipos de pérdidas. La primera era la pérdida de XP ocasionando la pérdida de niveles. Sin embargo, eso dependía de la manera en que fueran resucitados. Esto no era un gran inconveniente en Yggdrasil, porque la XP podría ser recuperada fácilmente, a diferencia de otros juegos. Incluso si los niveles de uno bajaran por un tiempo, la pérdida podría recuperarse rápidamente. Lo que todos odiaban era el segundo tipo de pérdida, que era la caída al azar de un ítem equipado. Las armas y armaduras en Yggdrasil se hacían mediante la inserción de un cristal de datos en un ítem skin. Muy pocas personas podrían permanecer impasibles después de perder una personalizada pieza de equipamiento. Se podría perder uno o más equipos si la expedición de una mazmorra era muy difícil. Debido a eso, la gente a veces se equipaba con ítems de segunda categoría. A ellos no les importaba perder ese tipo de ítems. Sin embargo, los jugadores no podían acabar la mazmorra de una sola vez con ítems de segunda clase, así que tenían que utilizar su mejor equipo. Además, los desarrolladores diseñaron el juego para que el equipo más valioso cayera primero, lo que significaba que las posibilidades de que un ítem, que era la clave para la estrategia de un jugador, sea soltado, se incrementaron considerablemente. Es por eso que ellos se sentían incómodos con esto. Justo cuando el malestar estaba a punto de llegar a las otras 2/3 partes del gremio. Hagámoslo. ¿No creen que sería divertido?, dijo el guerrero Takemikazuchi.
Bueno, yo no voy a decir que Tatsen estaba errado o que era un cobarde, pero las mazmorras que él planeó no fueron realmente emocionantes. Aún quiero participar en esta expedición tonta y agitarme alrededor como un idiota. Momonda-sen, eres el mejor. Sabía que escogerte como el maestro de gremio fue la decisión correcta. Si todos somos asesinados, entonces realmente seremos unos tontos. Ponitomo no había expresado ninguna oposición hasta ahora. Tan pronto como terminó de hablar, el guerrero Takemitazuchi rió. Esto es un juego. Un juego. La muerte total de un grupo es solo parte de la diversión. Después de todo, Nine y Seongual era un clan fundado por tontos. ¿Por qué crees que el clan fue nombrado de esa manera? ¿Todos nosotros no hemos hecho cosas tontas en el pasado? Los seres humanoides se burlaban de nosotros por ser tontos, mientras que nuestros compañeros jugadores heteromórficos nos odiaban por hacer cosas innecesarias. Nos volvimos más respetables después de que nuestros miembros habían aumentado. En realidad, no. ¿Te acuerdas de cómo nos fue arrebatado el primer ítem de clase mundial que encontramos? Y lo diré de nuevo, Tachme no hizo nada malo. Pero aún quiero perder el tiempo como un tonto de nuevo. En el silencio, un camarada que había estado con ellos desde que fue fundado Nine y Seongual, un antiguo, habló. Estoy de acuerdo con los sentimientos de Taek-san. ¿No crees que sería genial? Vamos a empezar nuestro gremio con una explosión. Después de todo, ¿no fueron esos mismos tontos los que obtuvieron ese ítem de clase mundial en primer lugar? ¿O por qué no lo ven desde lo básico? Este juego está destinado para que los jugadores se lancen al peligro. Con esto en mente, ¿la limpieza de una mazmorra desconocida no es algo bueno? Seamos un gremio que hará este tipo de cosas. ¿Qué pasa con nuestro equipo soldado? No quiero depender de los ítems de CAS. Ah, eso es cierto. Las preocupaciones de Vendaibe estén bien fundadas. Después de todo, la pérdida de un ítem es una pesadilla para los que hemos sido presa de los PK. Hay personas aquí que estén tratando de reprimir su ira ante esa injusticia. El guerrero Takemitazuchi miró fijamente la katana que sostenía. Bueno, yo estaría molesto si pierdo a este chico. Sin embargo, todo lo que necesito es hacer una espada aún más fuerte, ¿no? Como no sé todo sobre este juego, no puedo decir que el equipo que poseo es el más fuerte. Cuanto más aprenda, podré hacer una mejor arma. Lo mismo ocurre con mi MK6. Yo no he nivelado todo el camino, desde su estado MK1. Si he hecho la katana más fuerte, lo llamaría Shiro o Ultimate o oído algo así. El guerrero Takemitazuchi se rascó su cabeza. No estaba cansado, simplemente estaba confundido por lo que acababa de decir. Ah, ¿qué estaba diciendo? El equipo no es más que un equipo. ¿No crees que sería muy triste si nos negamos a nosotros mismos este mundo, nuestro disfrute del juego? Solo porque tenemos demasiado miedo de perder nuestros ítems. Creo que todos disfrutan del juego a su manera, y forzar a uno a que siga el punto de vista de los demás está mal. Uba, no pensé que Momonda-sen diría eso. Un camarada me ha disparado por la espalda. Después de pedirle disculpas al guerrero Takemikazuchi, Momonda miró a los miembros del gremio y dijo: francamente, la idea de limpiar una mazmorra desconocida de una sola vez es mi propia idea premeditada. Y tienen razón en preguntarse, ¿vale la pena correr el riesgo de perder los equipos, en los que pusimos nuestro tiempo y esfuerzo para crearlos, en este desafío? Vendaibe tiene razón. Yo soy el que está mal. Sin embargo, sigo pensando que deberíamos ir a por ello. Siento que los miembros de nuestro gremio son personas que han puesto a un idiota como su líder, y cuando ese idiota les pida hacer algo tonto, ellos se reirán y tomarán cuidado de ello inmediatamente. ¿Me pueden ayudar con la tontería que dije? Por favor. Momonda bajó su cabeza ligeramente. Varios segundos después, la primera respuesta llegó. Bueno, como se trata de la petición de mi camarada Momonda, estoy feliz de ayudar. Era la voz de Obert. Como líder de un clan, posee la seguridad en primer lugar, pero como jugador, quiero pasar un buen momento. Después de Oshiyo Tachme. Tenía la intención de hacer eso desde el principio. Solo me mantuve en silencio porque Takemitazuchi lo dijo primero.
Como miembro del gremio, tengo que respaldar al nuevo maestro del gremio, y ya saben. Los hermanos Peroncino y Bocoboco Charama hicieron conocer sus opiniones. Ahora, era el turno de Beldaebe. No estoy muy interesado en esto, pero como Momonda dijo eso, voy a tomar parte. Aunque me gustaría que tengan en cuenta que me opuse a esto. Aunque sus palabras sonaban como las de un niño infeliz, la aprobación de Beldaebe parecía haber iniciado un incendio, y los que se opusieron a la idea en un principio, cambiaron de opinión uno por uno. Gracias, Momonda bajó su cabeza. Entonces, nuestro próximo objetivo es derrotar al jefe en las profundidades de esa mazmorra desconocida. Oh, los miembros reunidos respondieron con abundantes gritos. Había 27 personas reunidas aquí. En Yggdrasil, los grupos estaban hechos de 6 personas, y una incursión podría tener un máximo de 5 grupos. A juzgar por el número de miembros actual, había 3 vacantes. Como 3 personas faltantes era una enorme brecha en la capacidad de un grupo. La intención era llenar esos lugares con personajes mercenarios NPC. Una cosa buena acerca de los mercenarios NPC era que permitían a un solo jugador formar un grupo, pero su AI no era muy bueno, y su capacidad de combate era más bajo que un malucho personaje, puesto junto, del mismo nivel. Por eso, cuando se agrupaban con los NPCs, la gente que no era lo suficientemente buena era obstaculizada cuando se ejecutaban mazmorras difíciles. Momonda pensaba sobre quién sería la persona adecuada para liderar a los NPCs. Era una elección entre el poder de combate de Tachme o la astucia de Ponitomo. Mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. En lugar de dejarle toda la misión a un grupo, debió dividirla entre 2 grupos. Mis disculpas. Ponito-sen, Tach-sen, tengo algo que pedirles. Los 2 eran las potencias más fiables entre todos los presentes. Tachme tenía poder de pelea mientras que Ponitomo tenía capacidad de mando. Los 2 probablemente podrían hacer un buen uso de los mercenarios NPCs. Momonda-sen. Tengo una sugerencia para hacer. ¿Podrías venir un momento? Momonda no tenía ninguna razón para rechazar la petición de Ponitomo. Los 2 fueron a la esquina de la habitación. Mi sugerencia es que coloques centinelas en la entrada de la mazmorra. Los centinelas eran un grupo que se utilizaba para hacer guardia en la entrada de una mazmorra, mantener un ojo en el exterior por si cualquier persona se acercaba, y dependiendo de las circunstancias, eliminaban a los intrusos. Momonda suspiró y lo rechazó. Esta era una actividad de grupo, y todos despejarían la mazmorra juntos. No quería dejar a ninguno de sus compañeros en la entrada. No, entonces no voy a comprometerme en esto. No quiero ser aplastado. Aplastamiento era el nombre que Ponitomo le puso a un método PK, que involucraba atacar a un grupo de jugadores que acababan de profundizarse en una mazmorra por detrás. Una vez que sus oponentes se vieran obligados a profundizarse más en la mazmorra, ellos tendrían que hacer frente a los monstruos de la mazmorra, mientras que los PK se los atacaban por la espalda. Esta era una especie de movimiento de pinzas. Esta era una táctica PK que él había utilizado con gran éxito. Por el contrario, probablemente estaba haciendo esa sugerencia porque sabía lo potente que podía ser. Ahora bien, ¿no crees que estás siendo demasiado paranoico? Nadie más sabe de esta mazmorra, ¿verdad? Ponitomo derrotó la respuesta de Momonda con un ingenuo. No sabremos de la situación hasta que estemos allí. Por lo que sabemos, podría ser una trampa o una especie de campo de caza. Bueno, no podemos utilizar el icono que aparece cuando estamos cerca, para decir si la mazmorra ha sido explorada antes. No hay manera de ocultar eso, por lo que debe estar bien, ¿verdad? Eso también es algo ingenuo, Momonda-san. Inexplorado y desconocido son similares, pero diferentes. Si fuera yo, me quedaría un paso atrás si la mazmorra es marcada como descubierta, por lo que cualquier otra persona que la descubra, esta es solo una hipótesis, por supuesto, ¿entrará en ella con su guardia baja? Ponito-san, eres una persona muy asustadiza. Tú eres la persona número 1 más asustadiza en este clan, no, en este gremio. Pero tienes razón, es bueno tener cuidado con esto. El más asustadizo número 1, Entonces, soy más cobarde que cauteloso. Pero yo no creo que seas cobarde.
Después de todo, en ese tiempo. Oh. Momonda-sen, por favor no menciones eso. Bueno, dejemos eso a un lado por ahora. Estoy plenamente consciente de los peligros de dividir nuestro poder de combate, pero esta es la primera actividad de grupo de nuestro gremio, después de todo. No queremos a fallar debido a un pequeño error tonto, no. Bueno, eso es verdad. Durante esta iniciativa, el peor escenario es que lleguemos a ser pecados, asesinados. Momonda, entiendo cuánto deseas que todos profundicen la mazmorra juntos. Sin embargo, dejar a alguien en la entrada es una parte importante en nuestro plan. Después de todo, no quieres ser aniquilado, pero deseas limpiar completamente la mazmorra, ¿verdad? Claro. Entonces debes entender. Momonda no tenía nada que decir frente a las palabras de Ponitomo. A pesar de que aún estaba tratando de aceptar esta propuesta, a nivel intelectual, ya había llegado a la conclusión de que era lo correcto a hacer. Él sería una carga para el grupo si se dejara dominar por sus emociones. El camarada Antel sabía que el maestro de gremio debería refrenarse a sí mismo. Sin embargo, optó por ayudar y contribuir con su sabiduría para esta tarea. Momonda lamentó profundamente cómo había preocupado a todos con la difícil tarea de limpiar una mazmorra desconocida. Un maestro de gremio debería actuar racionalmente. Él no tenía idea de lo que había estado haciendo en medio de su emoción. Recordó la soledad que sintió cuando uno de sus compañeros se había ido, y luego sintió con Ponitomo. Entiendo. Tocar el tema con todos después. Cuento contigo. Momonda ya tenía varios candidatos en mente para la retaguardia. Como era de esperar, era mejor dejarles ese tipo de cosas a los miembros con una construcción ideal. Ah, por favor, di que yo sugerí esto. Él no tenía ni idea de qué se trataba, pero asintió de todos modos. Ah, está bien. Entiendo. Sin embargo, esto es como Ponitomo-san. Yo no pienso en los P.K. o lo que sea. Bueno, el P.K. es bastante popular en este juego. La mayoría de los juegos no permiten que el P.K. llegue hasta aquí, ni promueven el P.K. en absoluto. ¿Es así? Nunca he jugado otros juegos, así que no estoy seguro de eso. Ah, entonces, ¿por qué no intentamos un juego diferente juntos? Hay uno que realmente me gustaría probar. Ese no es una mala idea, pero no deberíamos dominar Idlesi primero. ¿Realmente se puede dominar este juego? No, tú podrías ser capaz de hacerlo, después de varios años. Una cosa que los desarrolladores de Idlesi lo olvidaron era hacer que el juego sea fácil de usar. El mismo hecho de que esta broma exista destacaba la poca información que había en el juego. Además, había una montaña de cosas que no podía ser verificadas sobre el juego, a pesar de los mejores esfuerzos de los jugadores. Incluso después de varios años, no sería extraño que aún hubiera un montón de cosas desconocidas sobre el juego. ¿Qué clase de loco dominaría este juego, Ponitomo Ryo? Entonces, voy a tener que impartir las tácticas P.K. que se me ocurrió contigo, Momonda-san. También estoy pensando en escribir un libro llamado P.K. para tontos. En el exterior. El exterior, en otras palabras, el mundo real. No, ¿cómo podría? Me refiero adentro, en este mundo. En Yggdrasil, se podía almacenar un manuscrito en forma de libro y leerlo como un libro en el mundo real. Había gente en el juego que puso obras cuyos derechos de autor habían expirado, en libros, y los vendieron a bajo precio. Ya veo. Entonces, ¿me dejarías leer ese manual tuyo cuando lo hayas terminado? Las lecciones sobre cómo atacar también son útiles para defenderte. Será un placer, naturalmente. Cuando llegue el momento, sin falta. Estoy deseando que llegue. Fufufu. Me aseguraré de copiarlo y pasarlo por debajo. Momonda-sen, ¿qué estás diciendo? Después de su arrebato avergonzado, Ponitomo se hundió en una profunda reflexión, y le habló en voz baja a Momonda. ¿Eso está realmente bien? Si mucha gente sabe de esto, entonces vas a perder tu ventaja, Momonda-san. No hay necesidad de compartir los conocimientos con todos. Solo unos pocos elegidos lo necesitan saber. El conocimiento es valioso porque es raro. Cuando tú lo disperses,
se volverá inútil. Ahora que lo pienso, eso es cierto. Eso es correcto. Momonda-san es mi amigo, así como mi maestro de gremio. Es por eso que te estoy enseñando. Aparte de eso, estás escondiendo tu historia oscura porque es demasiado embarazosa, o hay otra razón. Creo que es usualmente de esa manera. Es como cuando consigues una canción y la grabas en un álbum o algo así, y luego, cuando lo escuchas varios años más tarde, quieres matarte a ti mismo. Ese era un grito de desesperación. Sin embargo, el rostro de Ponitomo se mantuvo sin cambios. Este era un inconveniente de Idrisi. Sería más interesante si tu expresión pudiera cambiar con tus palabras. Mientras pensaba en eso, él también se dio cuenta de que eso era imposible. No sería tan difícil para los jugadores humanoides, pero escribir macros para mover las caras de los demi-humanos y los seres heteromórficos era extremadamente difícil. Además, había que considerar el rostro huesudo de Momonda. El crujido de sus huesos mientras se mueven probablemente sería bastante grave. Ah, mis disculpas. Abrí la puerta de mi pasado cruel, que nunca debió haber sido tocado. Si alguna puerta debería ser abierta, escogería una que conduzca a una temporada más caliente, ¿cierto? Momonda, ¿qué quieres discutir conmigo? ¿Tiene algo que ver con los mercenarios NTC? ¿Cuántos te puedo confiar para que los comandes? Sí, debería ser capaz de manejar 3 sin ningún problema. Muchas gracias. Puede que no tenga que darte esa cantidad, dependiendo del número de centinelas en la entrada. Entonces, cuento contigo. Momonda dejó a Ponitomo, y después de hacer la misma petición a Tachme, volvió al centro de la habitación y gritó, siento estar repitiendo esto. Todos, por favor escúchenme. Al igual que antes, Momonda sintió la tensión de todas centrándose en él. Sin embargo, a pesar de que las expresiones no cambiaban en este juego, él pudo reconocer sus estados de ánimo, lo que lo sorprendió. Según Tachme, cuando se está en la batalla, uno al instante podía sentir las intenciones del oponente, evadiendo así sus ataques. Algo similar parecía estar ocurriendo aquí. Sin embargo, Momonda no era tan sensible. Tal vez solo una clase guerrera podría hacer eso. Tengo la intención de asignar los grupos. Como de costumbre, se van a agrupar en atacantes físicos, atacantes mágicos, defensores, curanderos y otros. También tengo que asignar exploradores. Momonda hizo una breve pausa. También vamos a asignar centinelas en la entrada. ¿Alguna objeción? Esto era algo que él, el maestro de gremio, había decidido en base a la sugerencia de un miembro del gremio. Mencionar su nombre no le parecía correcto. Todos negaron con su cabeza. Aunque Momonda hizo un contacto visual con Ponitomo por un instante, este simplemente se encogió de hombros y sonrió con amargura. Si ese es el caso, bueno, podemos continuar con normalidad. Sin objeciones. Eso está bien. Varias personas lo aprobaron, y nadie parecía objetar. Entonces, decidiremos a los centinelas en la entrada. ¿Cuántos necesitaremos? Estaré feliz de quedarme atrás. La primera persona en levantar la mano fue el alquimista Manomai Tatsu. Después de eso, 2 más levantaron su mano. También eran miembros con clases artesanas. El clan nunca se había centrado en limpiar mazmorras y en Ospeka. Había mucha gente que jugaba el juego con un espíritu de aventura dentro de ellos. Ellos estaban llenos del deseo de poner un pie en tierras inexploradas y descubrir cosas desconocidas. Naturalmente, incluso los miembros de las clases artesanas no se pasaban todo el día en sus talleres, y subían los niveles en las clases básicas de combate para que pudieran manejar cualquier problema, hasta cierto punto. Dicho esto, ya que sus formaciones contenían clases artesanas, sintieron que iban a ser una carga durante el asalto de la mazmorra. Momonda sabía muy bien por qué ellos levantaron su mano cuando escucharon esta propuesta. Era porque él sabía que ellos se sentían mal por esto. Aún así, Momonda bajó su cabeza ante los 3. Lo siento, pero podemos dejárselo a ustedes. No sea así, Momonda-san. Por favor, levante su cabeza. Nosotros somos los que charlan de brazos cruzados mientras todos están luchando. Quiero intentar hacer una nueva arma.
Acabo de descubrir una técnica de procesamiento de metales raros, así que quiero probarlo. Llevaremos nuestras tareas a la entrada de la mazmorra. No te preocupes por eso. Después de que Monomaitocho habló, las otras dos siguieron rápidamente su ejemplo. Aún así, Momonda sintió ante ellos de nuevo. Entonces, Nishiki-san, me gustaría que compartas tu mapa con el resto de nosotros. No te importa, ¿verdad? Naturalmente. Ah, entonces, acabo de terminar la recolección de información sobre los monstruos que aparecen en el pantano. A nadie le importa si lo comparto, ¿verdad? No había ninguna razón para oponerse. Nishiki Drai produjo una serie de pergaminos, uno para cada uno, de la nada y empezó a trabajar en ellos. Un destello de luz salió de los pergaminos. Todos los presentes extendieron una mano para tomar un pergamino. Momonda hizo lo mismo. Una vez que el pergamino se abrió, las letras que decían nueva información obtenida aparecieron. Momonda ignoró el pergamino que había desaparecido en la luz y tocó esas letras. Inmediatamente, líneas tras líneas de texto aparecieron. La primera pieza de información se refería al terreno. Había una X en el centro del desmadejado pantano. Un hombre había escrito en letras no muy presentables su mazmorra aquí. Junto a eso, estaban 3 símbolos marcados en la base. Luego, había otros iconos etiquetados con un montón de cosas resbaladizas, gas venenoso, jefe, y así sucesivamente. Además, había líneas marcadas, probables rutas de patrulla. Ya veo, Momonda reflexionó mientras digería la información. Luego, tocó los caracteres correspondientes a la siguiente serie de información. Lo siguiente eran los datos de los monstruos. Había fotos borrosas de monstruos, con su nombre, nivel y otros datos. LV64 Brembera de Bellich. LV74 Brembera Perpelworm. LV78 Brembera en Svarnor. LV80 MA de Iter. LV80 Swantnare. LV80 Brembera Tube. LV83 Brembera Tube Combatiente. LV83 Brembera Tube Sacerdote. LV84 Brembera Tube Caballero. LV85 Brembera Tube Señor de la Guerra. Y entonces, las palabras de Nishiki hicieron que Momonda se detenga a la mitad de su estudio de los monstruos, y se giró para mirarlo. Estos son los tipos que conocí. Los confirmé visualmente, pero podría haber monstruos que aún no he encontrado, así que debemos tener cuidado. También vi algunos tipos más fuertes en la distancia, pero estaban cerca de las bases marcadas, así que no me acerqué para verlos. HM y niveles 80. Significa que los monstruos de nivel más alto en las profundidades de la mazmorra serán de 90, más o menos. Ese debería ser el nivel ideal. La mayoría de los miembros de Enzoal Gaon eran alrededor de nivel 90. Él sentía que ellos podrían despejar la mazmorra sin ningún problema. Teikian. El descuido está prohibido. Es de conocimiento común que las mazmorras son más difíciles que sus alrededores. Por supuesto, el caso contrario también podría ser cierto, pero ellos nunca habían oído hablar de este tipo de ejemplos antes. Aún así, la suerte va a ser un factor importante. Limpiar una mazmorra de nivel 90 de una sola vez no es completamente imposible. Si ese es el caso, entonces tendremos que ir con todo nuestro poder. Ahora es el momento de herder nuestros ítems de gas. Si hacemos eso, va a ser un bonito espectáculo increíble. La idea de que ellos puedan ser capaces de hacer esto llenó la habitación, y Momonda sintió calambres en su estómago. Si ellos pensaran que esto era imposible, podrían consolarse a sí mismos cuando fallaran, diciendo, como se esperaba. Pero si pensaban que era posible, y fracasaran, el impacto sería mucho mayor. Momonda lamentó su anuncio tonto. Tratar de moderar su entusiasmo con una advertencia era el pensamiento de un perdedor. Sin embargo, la precaución podría evitar los problemas. Sin embargo, él no podía decir eso, ya que era el organizador del evento. En ese momento, apareció un salvador. Todos están siendo demasiado confiados. ¿Saben las bajas que son las probabilidades de completar una mazmorra desconocida en una sola incursión? El nivel efectivo de una mazmorra sube varias veces cuando intentas limpiarla por primera vez.
El que habló fue Albert. Por supuesto, esas palabras eran la lluvia de su alarde, pero a causa de eso, todos se calmaron. Al mismo tiempo, un zumbido alcanzó la oreja de Momonga. Era un mensaje mágico, y venía de Ponitomo. Buena suerte, Momonga-san. Momonga señaló al dedicado canal, mensaje, y lanzó su hechizo. De esta manera, su voz solo alcanzaría al destinatario de su mensaje. Gracias. No te preocupes por eso, pero ten en cuenta que el pánico es la semilla de la derrota, así que debes mantener la calma y pensar con lógica. Mantén la calma, mira más allá de tu entorno, y no pierdas tu esfuerzo en detalles innecesarios, Momonga-san. El descuido es tu mayor enemigo. Sin embargo, también estoy planeando limpiar esto en una sola vez. Por lo tanto, demos todo lo mejor. Después de decir lo que quería decir, el mensaje terminó. Bien. Entonces, todos, vamos a partir hacia nuestro objetivo en 30 minutos. Por favor, prepárense.